Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a tejer este hermoso mini short que lo he tejido con una puntada muy bonita y súper fácil de hacerla. En el bordecito le agregué este detalle que también es súper fácil de hacerla. Cabe mencionar que este short es parte de un conjunto que en el siguiente video van a ver cuál es la parte de arriba. Espero que les guste mucho este video tutorial y allá vamos. Vamos a iniciar tejiendo cadenas múltiplo de 4, es decir, vamos a tejer de 4 en 4 cadenas hasta llegar a la medida según el ancho de nuestra cintura. Será el ancho de nuestra cintura porque el material que estoy utilizando, que es el hilo satín, es un hilo que tiende a estirarse. Entonces, la medida de la cintura será perfecta para iniciar. Si estás utilizando otro tipo de material que no se estira, como por ejemplo el algodón, te recomiendo iniciar tomando la medida de la cadera. Por aquí ya tengo todas mis cadenas y he realizado un total de 200 cadenas que va a estar midiendo 70 centímetros. Ojo, voy a tejer una talla S o pequeña para que tomes de referencia. Para iniciar voy a acomodar todas mis cadenas de esta manera que esté todo derechito, porque voy a trabajar de manera circular. Una vez que haya llegado aquí a la primera cadena, aquí, en esta primera cadena voy a ingresar y voy a hacer ahí un punto deslizado para cerrar todo mi trabajo. Ingreso aquí y punto deslizado. Por aquí estoy tomando la medida, son 35 centímetros. Y si se dan cuenta, el hilo tiende a estirar. Ahora sí, vamos a iniciar con la primera vuelta. Voy a subir con una cadena y en ese mismo espacio voy a trabajar un punto bajo. Lazada, me salto una cadena y en el siguiente un punto alto, una cadena y un punto alto en ese mismo espacio. Me salto un espacio y en el siguiente un punto bajo. Lazada, me salto un espacio nuevamente, en el siguiente repito un punto alto, una cadena y un punto alto en ese mismo espacio. Un espacio me salto y en el siguiente un punto bajo. Este es el patrón que voy a repetir en todas mis cadenas hasta finalizar. Por aquí ya finalicé toda mi primera vuelta, así es como se va viendo. Aquí es el punto bajo y me corresponde aquí hacer el último dibujo, que es un punto alto, una cadena y un punto alto en ese mismo espacio. Y en este primer punto bajo que trabajamos, ahí voy a ingresar y hacemos un punto deslizado. Con esto finalizamos la vuelta. Para la siguiente vuelta giro trabajo, subo con 4 cadenas. Y me voy a saltar a este primer dibujo en el centro y hago un punto bajo. Ahí está. Una cadena, lazada y un punto alto sobre punto bajo de la vuelta anterior. Una cadena y un punto bajo en este espacio del dibujo de la vuelta anterior. Una cadena y punto alto sobre punto bajo de la vuelta anterior. Este es el patrón que vamos a repetir hasta finalizar. Por aquí ya finalicé la segunda vuelta. Me falta aquí realizar un punto bajo aquí en este centro, una cadena y ahora sí vamos a ingresar. De las 4 cadenas que hicimos al iniciar, voy a ingresar en la tercera cadenita aquí y hacemos un punto deslizado. Con esto finalizamos la vuelta. Vuelvo a girar el trabajo para iniciar la siguiente vuelta, subo nuevamente con una cadena y en este primer espacio un punto bajo. Vamos a repetir la primera vuelta. Lazada y sobre este punto bajo de la vuelta anterior un punto alto, una cadena y un punto alto en ese mismo espacio. Sobre punto alto de la vuelta anterior un punto bajo,
lazada sobre punto bajo de la vuelta anterior, repito un punto alto, una cadena y un punto alto. Y un punto bajo sobre punto alto. Estamos repitiendo la vuelta 1 y vamos a continuar hasta finalizar. Por aquí ya finalicé la tercera vuelta. Lazada, me falta hacer un punto alto sobre punto bajo, una cadena y un punto alto ahí mismo. Y voy a hacer un punto deslizado en este primer punto bajo que realizamos al iniciar. Con eso cerramos la vuelta. Vuelvo a girar el trabajo y vamos a repetir la vuelta 2 donde subimos con 4 cadenas y en este primer espacio en el centro un punto bajo. Una cadena, punto alto sobre punto bajo, una cadena y punto bajo en este espacio en el centro. Una cadena y punto alto sobre punto bajo de la vuelta anterior. Vamos a continuar repitiendo estas dos vueltas hasta llegar a la medida que te voy a indicar a continuación. Por aquí estoy en mi vuelta 18 y ya llegué a la medida que te indiqué, que es antes de los glúteos, donde vamos a iniciar con los aumentos. Aquí está, si se fijan, el punto tiende a estirar gracias al hilo también y al punto se estira todo el trabajo. Todas mis vueltas me va a estar midiendo 10 centímetros. Y ahora vamos a colocar marcadores en el centro del trabajo de ambos lados. Por aquí ya coloqué mis marcadores. He colocado justo aquí en el punto alto del dibujo de aquí y en este otro lado de igual manera en el mismo espacio. Que sea en el centro porque ahí vamos a realizar los aumentos. Ojo, aquí donde me he quedado voy a agregar una cadena, voy a girar el trabajo y vamos a continuar con el patrón que nos corresponde tejer en este mismo espacio un punto bajo. Lazada y sobre punto bajo, un punto alto, una cadena y un punto alto y sobre punto alto un punto bajo. Vamos a continuar trabajando repitiendo este patrón hasta llegar al primer marcador donde vamos a realizar el aumento. Por aquí ya llegué a mi primer marcador y aquí vamos a realizar el primer aumento. Voy a quitar el marcador y aquí a su costadito donde estaba el marcador voy a hacer un punto bajo. Con eso ya iniciamos el aumento. Lazada y donde estaba el marcador sobre este punto alto voy a hacer el dibujo de un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Y en este espacio repetimos un punto bajo. Ahora sobre punto bajo de la vuelta anterior realizo el dibujo. Voy a volver a colocar un marcador aquí en el centro del trabajo para saber que ahí voy a hacer el siguiente aumento en la siguiente vuelta, porque ese es el centro de nuestro trabajo. Ahora continúo trabajando con normalidad sobre punto alto un punto bajo y sobre punto bajo el dibujo. Y continúo hasta llegar al siguiente marcador. Por aquí ya trabajé repitiendo el patrón. Y aquí estoy en el siguiente marcador donde voy a repetir lo mismo que hicimos en el primero. Entonces aquí vamos a repetir el siguiente aumento que hicimos al otro lado. Aquí está el centro y aquí a su costadito un punto bajo, lazada. Y ahora sí, aquí donde estaba el marcador, un punto alto, una cadena y un punto alto ahí mismo. Ahí vuelvo a colocar el marcador en el centro y continúo en este espacio un punto bajo, lazada sobre punto bajo, continúo haciendo el dibujo sobre punto alto, el punto bajo y continúo trabajando con normalidad el patrón y los puntos hasta finalizar. Aquí ya tenemos los dos aumentos. Por aquí ya finalicé y ya cerré mi vuelta. Ahora voy a iniciar la siguiente.
Voy a girar el trabajo y aquí corresponde subir con 4 cadenas. Me voy a saltar al primer espacio, aquí en este espacio y punto bajo. Una cadena y sobre punto bajo un punto alto, una cadena y en este espacio un punto bajo. Y así continúo trabajando hasta llegar al primer marcador. Por aquí ya llegué al primer marcador donde vamos a continuar con el aumento. Aquí voy a hacer una cadena y en este punto bajo de la vuelta anterior aquí voy a hacer un punto alto, continuando con el patrón. Una cadena y ahora sí en el centro donde está el marcador voy a realizar un punto bajo. Ahí voy a volver a colocar el marcador porque ahí vamos a hacer un aumento en la siguiente vuelta. Una cadena y nuevamente sobre este punto bajo de la vuelta anterior hago un punto alto. Tenemos que ubicar bien los puntos, no nos vayamos a confundir. Una cadena y en este dibujo del centro un punto bajo, una cadena y ahora sí continúo trabajando el patrón hasta llegar al siguiente marcador. Por aquí ya llegué al siguiente marcador. Aquí está el primero, trabajé todo esto y estoy aquí en este siguiente marcador donde voy a repetir lo mismo. Aquí ya hice una cadena y sobre el punto bajo de aquí de este costadito vamos a hacer un punto alto. Una cadena, ahora sí quitamos el marcador para tejer ahí en el centro un punto bajo. Ahí vuelvo a colocar el marcador, una cadena y un punto alto sobre punto bajo de la vuelta anterior. Te vuelvo a repetir, hay que ubicar bien los puntos para no confundirnos. Una cadena y un punto bajo aquí en este dibujo en el centro. Una cadena y un punto alto sobre punto bajo y continúo trabajando hasta finalizar. Por aquí nuevamente ya finalicé la vuelta, ya cerramos. Para iniciar la siguiente subo con una cadena, giramos el trabajo y en ese primer espacio un punto bajo. Lazada y en este punto bajo un punto alto, una cadena y un punto alto. Sobre punto alto un punto bajo y continúo trabajando este patrón hasta llegar nuevamente al primer marcador. Ya estamos aquí por llegar al marcador, vamos a hacer nuevamente aumento. Aquí estoy en este dibujo y sobre este punto alto un punto bajo. Aquí donde está el marcador vamos a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto ahí mismo, una cadena y nuevamente un punto alto ahí mismo. Un total de 3 puntos altos separados de una cadena. Eso va a ser nuestro aumento. Y aquí en este punto alto del centro vamos a colocar un marcador. Porque vamos a hacer aumento en la siguiente vuelta. Continuando, vamos a hacer sobre este punto alto, lo ubicamos bien, un punto bajo. Lazada y sobre punto bajo continuamos con el dibujo de un punto alto, una cadena y un punto alto. Y sobre punto alto un punto bajo. Continuamos trabajando hasta llegar al siguiente marcador donde vamos a repetir el mismo que hicimos aquí, el mismo aumento. Y he trabajado en el marcador el mismo punto que hicimos aquí en este primer marcador y también ya finalicé mi trabajo. Así es como se va a ir viendo y ya se nota aquí los aumentos. Aquí ya finalicé la vuelta y para la siguiente vuelta voy a subir nuevamente con 4 cadenas girando el trabajo. Y en este primer espacio punto bajo, una cadena, punto alto, una cadena y un punto bajo hasta llegar al marcador.
Nuevamente estamos aquí llegando al marcador y aquí está el aumento, los 3 puntos altos y ahí hice una cadena y sobre este punto alto que está aquí voy a hacer un punto bajo, una cadena y aquí en estos 3 puntos altos lo ubicamos bien. Nos vamos a saltar aquí en este punto bajo que está a su costadito de los 3 puntos altos y voy a hacer un punto alto, una cadena. Y ahora sí, en estos 3 puntos altos, en el centro de aquí de una cadena que hicimos, un punto bajo, una cadena, quitamos ahora sí el marcador, ahí donde estaba el marcador vamos a hacer un punto bajo, vuelvo a colocar el marcador ahí, una cadena nuevamente y en este espacio de aquí un punto bajo más, una cadena, sobre punto bajo de aquí un punto alto, una cadena, ahora sí en este espacio continuamos un punto bajo, una cadena, sobre punto bajo, un punto alto y así continuamos repitiendo el patrón hasta llegar al siguiente marcador donde vamos a repetir este mismo aumento y continuamos hasta finalizar. Por aquí ya finalicé y ya hice el aumento en el otro marcador, el mismo que hicimos aquí y ya finalicé mi vuelta. Para iniciar la siguiente vuelta giramos el trabajo, subimos con una cadena y en ese mismo espacio un punto bajo. Sobre punto bajo hacemos el dibujo y punto bajo sobre punto alto. Continuamos trabajando hasta llegar al primer marcador. Nuevamente por aquí ya llegué al marcador, vamos a hacer un aumento y ahí hice el punto bajo, lazada. Me voy a saltar a este primer punto bajo que visualizamos aquí y voy a hacer el dibujo. Punto alto, una cadena y un punto alto en ese mismo espacio. En el espacio de este punto bajo donde está el marcador y el punto bajo que acabamos de trabajar, vamos a hacer ahí un punto bajo. En ese espacio que ubicamos. Es pequeñito el espacio, pero ahí está. Ahora sí quitamos el marcador porque sobre ese punto bajo vamos a hacer el dibujo de un punto alto, una cadena y un punto alto ahí mismo. Vuelvo a colocar el marcador ahí. Y ubicamos el siguiente espacio pequeñito entre este punto bajo y el otro punto bajo. En este espacio ingresamos y punto bajo. Lazada y sobre este siguiente punto bajo repito el dibujo, un punto alto, una cadena y un punto alto. Y continúo trabajando sobre punto alto, ahora sí, un punto bajo. De aquí ya continuamos con el patrón. Sobre punto bajo, continúo con el dibujo y así hasta llegar al siguiente marcador donde nuevamente vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí en el aumento y continuamos hasta finalizar. Por aquí nuevamente ya finalicé, hice el aumento en el siguiente marcador, lo mismo que hice en el primero. Así es como se va a ir viendo y ya finalicé mi trabajo. Para iniciar nuevamente la siguiente vuelta, giramos el trabajo, subimos con 4 cadenas y continuamos con el patrón hasta llegar al primer marcador. Por aquí ya llegué al primer marcador y ya realicé una cadena y sobre este primer punto alto que visualizamos vamos a hacer un punto bajo, una cadena y me voy a saltar aquí donde está el marcador en el centro para hacer un punto bajo. Quitamos el marcador y ahí en ese centro del dibujo que realizamos en la vuelta anterior hacemos un punto bajo. Ahí coloco el marcador nuevamente y continúo una cadena. Visualizamos el otro punto bajo de aquí y hago un punto alto, una cadena. En el centro de este espacio un punto bajo, una cadena y sobre punto bajo un punto alto. Continúo trabajando con el patrón hasta llegar al siguiente marcador donde vamos a repetir nuevamente este aumento y luego continuamos trabajando hasta finalizar.
Por aquí ya finalicé nuevamente, repetí el mismo aumento en este siguiente marcador y ya va tomando forma. Aquí ya finalicé, voy a iniciar la siguiente vuelta, giramos el trabajo, subimos con una cadena en este mismo espacio, un punto bajo y continúo con el patrón hasta llegar nuevamente al primer marcador. Por aquí ya llegué al marcador, hice un punto bajo, me corresponde aquí trabajar en el marcador. Quitamos lazada y ahí donde está el marcador vamos a repetir el dibujo donde hicimos 3 puntos altos separados de una cadena. A partir de aquí ya vamos a repetir los aumentos, las vueltas de aumentos. Aquí estoy repitiendo el mismo que hicimos aquí de los 3 puntos altos, estoy repitiendo aquí arriba. Y de ahí voy a continuar lo que siguió, las vueltas que seguimos. Aquí voy a colocar un marcador en el centro y me salto sobre este punto alto, lo ubicamos bien, y un punto bajo, lazada sobre punto bajo, continúo con el dibujo hasta llegar al siguiente marcador donde vamos a repetir este mismo aumento. A partir de estos 3 puntos altos que trabajamos, vamos a repetir el orden que hicimos en los aumentos hasta llegar a la medida de cadera deseada. Recordarte que este material de hilo tiende a estirarse, así que tienes que tener eso en cuenta. Si estás trabajando con otro material, también ten en cuenta eso para realizar los aumentos e irte tomando la medida. Por aquí estoy en mi vuelta 35 y realicé un total de 17 vueltas con aumentos. Aquí está mi último aumento en ambos lados y así es como se va a ver nuestro trabajo. Si se fijan, ya va tomando forma de un short. Aquí cuando finalicé he cortado el hilo porque vamos a dar forma a nuestro short. Aquí estoy en el marcador y me he quedado en los dibujos donde hacemos un punto alto, un punto bajo y un punto alto. Aquí donde está el marcador voy a hacer una extensión de cadenas. Vamos a quitar y en ese centro donde estaba el marcador voy a ingresar el hilo y vamos a realizar cadenas. Cadenas que sean múltiplo de 4, ojo. Yo realicé un total de 20 cadenas. Recordarte que estoy trabajando una talla pequeña para después unirlo aquí al otro marcador y cerrar ahí nuestro short. Estas 20 cadenas que realicé me va a estar midiendo un total de 7 centímetros. Una vez que hice todas mis cadenas múltiplo de 4, vamos a quitar el marcador de este otro lado y ahí voy a ingresar y hago un punto deslizado para cerrar. Y ya tengo ahí la unión de mis cadenas y ya cerrado para dar forma a nuestro short. Por aquí he colocado en el maniquí para que puedan ver cómo es que se va a ir viendo. Ya con la unión de cadenas. Hasta el momento ese es el tamaño que se ha obtenido. Una vez hecho la unión de cadenas, vamos a girar el trabajo de esta manera y vamos a iniciar con un lado de pierna. Para eso estoy aquí, voy a continuar con el patrón ojo. Hay que darnos cuenta en qué parte del patrón nos hemos quedado para continuar. Entonces aquí corresponde hacer el siguiente dibujo. Para eso voy a subir con 4 cadenas. En ese mismo espacio de aquí voy a ingresar y hago un punto alto. Ahí está nuestro primer dibujo. Y ahora voy a empezar a tejer sobre estas cadenas. Me voy a saltar la primera cadenita que visualizamos, que es esta. Y en la siguiente voy a trabajar un punto bajo. Lazada me salto nuevamente un espacio, en el siguiente un punto alto, una cadena y un punto alto. Nuevamente me salto un espacio, en el siguiente un punto bajo. Voy a continuar trabajando repitiendo este patrón en todas mis cadenitas.
Aquí estoy llegando al final, me falta aquí hacer el último dibujo, un punto alto, una cadena y un punto alto. Ahí están todos mis dibujos y ahora sí me voy a saltar a este lado. Aquí visualizamos el primer punto alto y ahí corresponde hacer un punto bajo como hemos aprendido el patrón. Sobre punto bajo continúo con el dibujo y sobre punto alto un punto bajo. Para que nos pueda quedar exacto la puntada debemos hacer por eso la extensión de cadenas que sea múltiplo de 4. Y voy a continuar trabajando repitiendo este patrón hasta llegar todo este lado hasta aquí donde iniciamos. Por aquí ya finalicé este primer lado de pierna que estamos trabajando. Aquí estoy en mi dibujo y me falta realizar un punto bajo sobre punto alto que está aquí. Y para cerrar la vuelta voy a ingresar en la tercera cadena de inicio. Ahí está. Para la siguiente vuelta giramos el trabajo, estamos trabajando, recordarte, el primer lado de pierna y voy a caminar a este siguiente espacio con punto deslizado porque a partir de ahí voy a iniciar ya todas las vueltas que voy a trabajar. Voy a subir con 4 cadenas y me voy a saltar al centro de este espacio y hago un punto bajo. Una cadena sobre punto bajo, un punto alto, una cadena y en el espacio un punto bajo. Continúo trabajando este patrón que ya lo vimos, esta puntada, hasta finalizar. Y vamos a continuar trabajando repitiendo el patrón, repitiendo estas 2 vueltas que ya vimos hasta obtener el largo deseado de la pierna. Por aquí ya finalicé y he realizado un total de 6 vueltas para el primer lado de pierna y este es el largo que yo deseo que sea que tenga el short en esta parte de la pierna y me va a estar midiendo 4 centímetros. Y todo el ancho de mi pierna me va a estar midiendo un total de 26 centímetros. Si tú deseas que el short te quede un poco más largo, puedes continuar trabajando más vueltas. Aquí voy a cortar el hilo cuando ya finalizo y voy a continuar trabajando ahora el otro lado de pierna. Para eso vamos a ubicar aquí bien nuestro trabajo y aquí en este centro donde iniciamos con el otro lado de pierna, ahí mismo voy a ingresar para iniciar ahora este lado. Ingresamos el hilo y vamos a hacer ahí un nudo. Una vez hecho el nudo, vamos ahí a continuar con el patrón correspondiente. Aquí nos corresponde subir con 4 cadenas y en ese mismo espacio un punto alto. En este primer punto alto que visualizamos un punto bajo, lazada y sobre punto bajo un punto alto, una cadena y un punto alto. Voy a continuar repitiendo este patrón en toda la vuelta de este lado de pierna. Aquí ya trabajé hasta llegar a esta altura para trabajar la extensión ahora de cadenas. Aquí ya hice el punto bajo sobre punto alto, lazada y me voy a saltar ahora donde está la extensión de cadenas que realizamos, donde están los dibujos y sobre este dibujo de la vuelta anterior voy a hacer un dibujo. Un punto alto, una cadena y un punto alto. Sobre punto bajo de la vuelta anterior voy a hacer un punto bajo, lazada y sobre el dibujo de la vuelta anterior, en ese espacio, repito un punto alto, una cadena y un punto alto. Vamos a trabajar como en modo espejo, repitiendo lo mismo que está de este lado, continuando con el patrón claro y vamos a continuar hasta finalizar. Por aquí estoy finalizando, me falta hacer el último punto bajo y voy a ingresar en la tercera cadena de inicio de aquí para finalizar con punto deslizado nuestra vuelta. Esta es la primera vuelta de este lado del short, de este lado de pierna. Para la siguiente vuelta volvemos a girar el trabajo, vuelvo a caminar en este siguiente espacio con punto deslizado y voy a subir ahí con 4 cadenas y voy a continuar trabajando repitiendo el patrón y continuamos repitiendo las vueltas hasta llegar a la misma cantidad que hicimos en el otro lado de pierna.
Por aquí ya finalicé este otro lado de pierna y ya también corté el hilo, así es como se va a ver aquí en esta extensión de cadenas y así es como se va a ver a ambos lados de pierna. Ya tenemos casi finalizado nuestro short. Ahora nos vamos a pasar a trabajar la parte de la cintura. Para eso vamos a ubicarnos aquí en este costado. Vamos a ingresar ahí nuestro crochet para iniciar. Voy a trabajar 2 vueltas de puntos bajos y ahí voy a subir con una cadena y en ese mismo espacio voy a trabajar un punto bajo. Y voy a continuar trabajando punto bajo en cada espacio disponible como te lo muestro aquí en todo el borde de nuestra cintura hasta finalizar. En cada espacio un punto bajo. Por aquí ya finalicé haciendo el punto bajo en cada espacio disponible en todo el borde de nuestra cintura. Aquí me falta hacer el último punto bajo y voy a ingresar en este primer punto bajo que realizamos y hacemos un punto deslizado. Para la siguiente vuelta vuelvo a subir con una cadena, giro el trabajo y voy a hacer una vuelta más de punto bajo. En ese primer espacio un punto bajo y un punto bajo sobre punto bajo hasta finalizar. Por aquí ya finalicé la segunda vuelta de puntos bajos, así es como se va a ir viendo. Aquí me falta tejer el último punto bajo y finalizo con un punto deslizado en este primer punto bajo. Ahora para la siguiente vuelta vamos a agregar ya el dibujo que va a ser el detalle de nuestro short. Para eso voy a agregar una cadena y vamos a estirar de esta forma el hilo, lazada, y en ese mismo espacio ingreso, paso el hilo, estiro, lazada, ingreso, paso el hilo y voy a repetir esto 7 veces. Aquí están las 7 veces, paso el hilo y cierro todo con un punto bajo. Me voy a saltar al cuarto espacio y hago un punto bajo. Con esto ya tengo cerrado el primer dibujo. Ahí mismo vuelvo a estirar el hilo y repito nuevamente 7 veces esto mismo. El estirado de hilo puede variar, lo puedes hacer más pequeño según qué tamaño deseas que quede el dibujo. Lazada, cierro todos mis dibujos y punto bajo. Me salto nuevamente al cuarto espacio y punto bajo. Voy a repetir esto mismo en toda la vuelta de nuestra cintura hasta finalizar. Por aquí ya finalicé, le hice un pequeño ajuste. He trabajado el estirado de hilo un poco más pequeño como te mostré para que me quede más chiquito. Y aquí para finalizar en este primer espacio hago un punto deslizado y ahí vamos a cortar nuestro hilo. Cortamos el hilo y con eso ya tenemos finalizado nuestro short. Ahora lo que queda es esconder los hilitos. Así es como queda el resultado final con el detalle aquí en la cintura que le da un plus y la puntada de todo nuestro short es hermoso y como vieron súper fácil de realizar. Espero que les haya gustado mucho este video tutorial. En el próximo les voy a enseñar la parte de arriba para poder completar el conjunto. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte a mi canal y compartir este video. Dejarme en los comentarios cualquier duda que puedas tener. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.